Suplementación en pacientes en tratamientos con bifosfonatos. La osteoporosis, las personas con osteoporosis tienen muchas preocupaciones. La propia enfermedad, lógicamente, es una de ellas. Pero el problema de la pérdida de masa ósea también hace que tengan pérdida de mandíbula, y entonces del hueso de la mandíbula. Y entonces, si hay que hacer un implante dental porque se ha descuidado esa dentadura o porque ha habido un accidente y se ha caído, pues están realmente preocupados. Ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar con dos excelsos odontólogos que nos van a aclarar muchísimo el tema. Vamos a dar la bienvenida al doctor Francisco Borrego Salgado, de Salgado Dental Institute. Es odontólogo y es diplomado universitario de enfermería. Doctor Borrego, muy bienvenido, don Francisco. Muchas gracias. Muy amable. Aquí tiene usted los micrófonos, imagino, y la presentación cuando usted quiera. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, sí, yo efectivamente soy odontólogo, soy dentista, pero antes de ser dentista trabajé 16 años de enfermero. He trabajado en unidades de reumatología, de traumatología, de medicina interna, bueno, y entre otros, de urgencia, de oncología y otros. Entonces, creo que tengo el... Ah, ok. ¿Se oye mal? Ahora sí, ahí mejor, ¿eh? ¿Mejor así? ¿Mejor ahora? Sí, no, decía que yo efectivamente que sí, que soy dentista, y soy especialista en cirugía oral y me he especializado aún más en cirugía regenerativa. Pero a mí la pasión por esto no me viene de ahí, también, pero me viene de la experiencia mía como enfermero hospitalario durante 16 años, en diferentes unidades, decía antes, de reumatología, de traumatología, en quirófano y demás. Entonces tengo los dos puntos de vista muy frescos, tanto el que está más cercano al paciente como enfermero. Muchas veces el médico está en 1000 cosas, está un poco en 200 o 300 cosas a la vez y no puede, porque el sistema está diseñado así, prestarle la atención a los pacientes que debería. Y luego, por la parte que me toca ahora, quiero, como dentista y como especialista en cirugía, quería focalizar el tema y desmitificar varios conceptos que llevan acarreando los pacientes que están en tratamientos con bifosfonatos, son muchos. Desmitificar ese concepto de yo no me puedo hacer ningún tratamiento dental y mi calidad de vida no puede avanzar porque a mí me van a salir las necrosis famosas, las úlceras dolorosas y voy a estar pasándolo fatal y no puede ser porque me tomo o la inyección o el tratamiento de los bifosfonatos o lo que sea. Entonces, quería mandarles un mensaje de optimismo y quería desmitificar esto porque realmente a día de hoy ya se sabe que esto no es así. Y yo estoy encantado de haber escuchado a Carmen antes y a la compañera también que estaba con ella porque estoy de acuerdo con el 100% de las cosas que han dicho. Muchas veces se nos encasilla a todos en el mismo cajón y no es cierto. Cada persona es un mundo y cada situación clínica es un mundo. Entonces no se puede globalizar o muchas veces escuchas a un especialista como pontificar hablando del tema y en realidad lo que hay que es escuchen bien estas palabras, que es lo único que quiero que se queden con esto. Hay que potenciar al máximo los recursos que tenemos, hay que minimizar los riesgos al máximo posible para obtener un resultado, el resultado más exitoso posible. Por lo tanto, bueno, antes de nada, claro, por supuesto, gracias a la Fundación y a los chicos de SpineLab por estar siempre pendientes de estas cosas, querer innovar e investigar en cuanto a cirugía regenerativa y en aportes a la hora de facilitarnos tanto a los pacientes como a los profesionales en la vida, desde un punto de vista clínico y también formativo y de investigación. Quería también saludar afectuosamente a mi querido profesor y amigo, el doctor Alberto Salgado, que es la persona que, entre todos, estamos intentando buscar exprimir la biología al máximo para que exprese todo su potencial. Entonces quería mandarle un saludo desde aquí, que no ha podido venir porque ha sido padre y por eso no está aquí con nosotros. En fin, miren, yo sé, por lo que he oído, ustedes ya tienen mucho nivel y a lo mejor, si les aburro, me cortan, porque quizás sepan ustedes tanto o más que yo sobre este tema. Pero los bifosfonatos son estos medicamentos que nos manda el reumatólogo muchas veces sin dar reumatólogo, internista, otro especialista, sin dar muchas explicaciones que sirven para mantener los huesos fuertes, reducir el riesgo de las fracturas y tratar, pues, bueno, otras enfermedades y el riesgo de proliferación celular en algunos tipos de tumores, etcétera, etcétera.
Pero estos medicamentos están estigmatizados. Yo lo hablaba con el doctor Vaquero, al que le agradezco también su disponibilidad, es que en realidad son nuestros aliados. Pero como bien decía Carmen, todo tiene una cara A y una cara B. Se trata de que la cara B o la cara menos buena, intentar minimizarla y potenciar la primera. Entonces, esto solo, yo, si me entretengo, por favor, si hay que correr, me decís. Estas son las enfermedades para las que se usan los bifosfonatos. Entonces, no se puede hablar y encasillar a todo el mundo igual, porque no es lo mismo tratarse una osteoporosis, donde ya les adelanto que las posibilidades de tener una osteonecrosis de los maxilares es ínfima, al lado de un paciente pues, que tiene pues, una hipercalcemia o que tiene un tratamiento desafortunadamente por una tumoración o lo que sea. Entonces no se puede encasillar, hay que analizar y minimizar los riesgos. Por lo tanto, ¿por qué le pongo yo a este cuadrante estos nombres tan raros y demás? Porque quiero que le suene. A todo el mundo le suena el Bonviva, el Actonel, el Zometa, el Foxamás, no sé qué, no sé cuánto. Yo a mi madre la tengo también así. Pero no todos los medicamentos son iguales. Hay unos que son 10.000 veces más potentes que otros. Entonces, por eso, bien decía Carmen, no se puede encasillar a la gente porque tome bifosfonato, sino que son muchos los factores que hay que tener en cuenta para minimizar los riesgos. Por lo tanto, esto es la parte científica. ¿Qué hacen los bifosfonatos? Pues como decía la doctora Pilar Sáez, ¿no? Que me ha gustado mucho, la balanza de la regeneración del hueso. Ya saben ustedes que para que el hueso se regenere necesita activarse un proceso también destructivo. Son unas células que se ocupan, se llaman osteoclastos, que se ocupan de primero destruir para poder regenerar. Por lo tanto, esa balanza en los pacientes con osteoporosis está alterada. Y los bifosfonatos nos hacen que esas células que destruyen hueso y que desequilibran la balanza en pacientes que están en tratamiento que están con la enfermedad osteoporótica se mantengan latentes y entonces el hueso no se destruya, se quede como está, se quede fortalecido. Pero en contraposición también evitan que se puedan replicar las células tumorales y otras cosas. Pero fíjense, ese proceso, ¿por qué tenemos este mito y por qué tenemos este problema con la mandíbula y con el maxilar, con los dos maxilares en general, el maxilar superior e inferior? Porque son mucho más sensibles que los huesos del resto del organismo. Por eso siempre se dice que los pacientes que están en tratamiento con bifosfonato están condenados a no poder rehabilitarse la boca con implante, y ya no le hablo de implante, le hablo de extracciones difíciles, le hablo de elevaciones de seno, le hablo de regeneraciones, le hablo de curetaje, le hablo de mantenimiento periodontal, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, como la tasa de recambio, que es este hueso que se va activando y desactivando para regenerarse, en la mandíbula es mucho más mayor que en el maxilar, casi siempre por eso salen los problemas abajo, en la mandíbula. Pero, fíjense, la tasa de remodelado, que es lo que hablamos siempre y que es un concepto así un poco raro, que no sabemos, que está ahí un poco en el aire, es que ese hueso que se va recambiando en la propia vida natural de la mandíbula, en la mandíbula es el 40%. Es decir, que la mandíbula que tienen ustedes hoy, el año que viene, es el 40% diferente. Entonces, claro, hay mucha más actividad y por eso los bifosfonatos son mucho más sensibles en estas localizaciones. Y por eso es por lo que se da en determinadas ocasiones la osteonecrosis del maxilar. Esas heridas, eso que hablamos siempre, que a mí me han dicho los pacientes 30.000 veces. Yo no me quiero hacer nada porque se me salen heridas, porque se me necrosa el hueso, porque el médico me ha dicho que yo no puedo porque estoy tomando estos tratamientos. Pues no, depende. En algunos casos es verdad, no se puede. Pero en la mayoría de los casos, sí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que se produzcan estos problemas? Pues miren ustedes, si ustedes están tomando bifosfonato y hay evidentemente una disminución de ese recambio de hueso para mantenerlo como está, para mantenerlo reforzado, paralelamente, cara B, como decía Carmen, hay una disminución de la vascularización porque el propio recambio hace que no haya esa necesidad. Entonces, ante un traumatismo o una infección, se produce una necrosis. Pero aquí ya estamos hablando de infecciones, no solo ante un procedimiento invasivo quirúrgico como una extracción, la colocación de un implante, una quistectomía, pero es que eso se nos va a presentar a cualquiera. Entonces, muchas veces, aunque no queramos, es necesario. No vamos a dejar una infección activa en el organismo porque estamos tomando bifosfonatos, eso es inviable. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y aquí es donde no quiero que nos encasillemos. No es lo mismo un paciente que toma bifosfonato oral que intravenoso. No es lo mismo no es lo mismo qué tipo de bifosfonato es, la potencia que este tiene, porque hemos visto que hay algunos mucho más potentes que otros.
No es lo mismo la edad, a cada 10 años, con cada década se va complicando un poquito la cosa, la tasa de riesgo va subiendo conforme vamos cambiando de década y enfermedades concomitantes, uso de antiinflamatorios muy potentes como los corticoides, etc. Eso hace que la investigación, el proceso inductivo que tenemos que llevar a cabo para discernir entre sacar todas las bolas de un saco lleno de bolas, qué nos importa, qué es importante para nosotros para poder minimizar los riesgos, va en función de esto y demás cosas, como por ejemplo, dónde vayamos a realizar el tratamiento. Ya hemos dicho que la tasa es mucho más probable que de recambio es más intensa en el maxilar inferior, entonces, por supuesto que si lo hacemos arriba, ya de por sí tenemos menos riesgos que abajo, ¿no? Y claro, no es lo mismo hacer un empaste en un diente que una elevación de seno, que una quistectomía, que una lateralización del nervio, vete a saber, 1000 procedimientos quirúrgicos. Entonces, y aquí es donde quiero incidir. Esto es tan importante como la toma del medicamento. No hay excusas. El médico, el profesional, tiene que poner de su parte. Pero si el paciente no cumple con la suya, esto es imposible. Y entonces, nosotros tenemos que hacer, por tener mejores conocimientos y estar más actualizados, tener más tiempo para tratar esto, hacer una historia clínica más exhaustiva y el paciente también tiene que cumplir con su parte. Yo estoy encima de mi madre, no os imagináis. Entonces, esto depende de nosotros. Y aquí es donde los chicos de SpideLab que están aquí, que son muy asequibles, que podéis hablar con ellos de lo que queráis, están dándole vueltas a esto constantemente. ¿Cómo podemos ayudar a la biología a expresarse en su máximo potencial? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Estamos condenados los pacientes que nos tratamos con bifosfonato a poder realizarnos un procedimiento dental más invasivo o menos invasivo. La respuesta es no, se puede. Pero se puede haciéndolo bien el profesional y haciéndolo bien el paciente. ¿Qué hacemos? Nuestro doctor, por favor, quédense con estos conceptos. Yo no les quiero aburrir y voy corriendo muchísimo, ya lo siento, pero fíjense, nuestro doctor tiene que hacer un historial exhaustivo y pormenorizado de todo, de todas las sinergias y todos los antagonismos que pueda haber. Determinar ese grado de riesgo y optimizar los recursos que tenemos para obtener unos resultados fiables y estables. Entonces, quédense con esto, grado de riesgo y optimización de recursos. Pero esto es una tabla que la Sociedad Española de Estomatología en pacientes con necesidades especiales publica y dictamina, donde modera los tipos de riesgo en varios estratos. Entonces está el riesgo bajo, el riesgo moderado, el riesgo alto, en fin. Entonces, oye, haciendo todas estas cosas, un paciente puede pasar de riesgo alto o moderado a riesgo bajo. Joder, un riesgo bajo es una posibilidad entre 10.000. Entonces, vamos a intentar... Si ya que en odontología, porque la boca, bueno, pues es séptica, empezamos el partido perdiendo 2-0, no hagamos que empecemos ya 5-0. Y vamos a intentar empatar y ganar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y aquí es donde incido. Nuestro médico tiene su cuota de responsabilidad. Y yo como profesional sanitario lo veo a diario. Aquí no vengo a echarle la bronca ni muchísimo menos, al revés. Pero... si por nuestra parte no hacemos todo lo posible por minimizar los riesgos y expresar y maximizar los recursos, no lo podemos conseguir. Y entonces tendremos un riesgo más elevado y más posibilidades de desarrollar un problema. Por lo tanto, yo tengo pacientes a los que les trato, yo he puesto implantes en pacientes con bifosfonato, no les puedo decir ni el número, pero tenemos un compromiso tácito. Y a mí no me va a venir a echarme la bronca, porque yo sé que estoy intentando hacer las cosas maximizadamente. Entonces, si yo le veo las manchas del tabaco, lo huelo, el hombre no hace un poco de deporte moderado, no intenta hacer una alimentación equilibrada, yo no puedo ayudarle más. Yo intento operar a todo el mundo como si fuera mi madre. Mi madre lleva implante. Entonces, la cuestión está en que tenemos que, vuelvo a decir lo mismo, minimizar los factores de riesgo y optimizar todo lo que dependa de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Esto es así. Todos mis pacientes, los que tengo por aquí, por la zona de... que estamos en Barcelona, yo trabajo también en Salamanca, en Madrid, en otros sitios, dejan todo para el final. Dejan todo para cuando ya duele. Dejan todo para cuando ya hay una molestia. Dejan todo para cuando hay una infección activa. A lo mejor es tarde, porque recuerden, no todo se debe a un traumatismo dentario. No todo se debe a una extracción que me han hecho de una muela. Se trata de que también se puede desencadenar estas respuestas por una infección. Y la caries es la enfermedad más prevalente de la biología humana. O sea, todos los que estamos aquí probablemente tengamos más de 2 y de 3 caries.
Entonces, todos estamos infectados. Perdonad que en esta época no se puede decir así, pero entiéndanme lo que quiero decir. La prevención es fundamental. Yo quiero, y no me gusta siempre hablar de mi experiencia, pero porque bueno, la cuestión está en que el 60% de mis pacientes solo vienen cuando les duele. Entonces, es lo que digo. No esperemos a tener un síntoma para ir al dentista, porque ¿saben ustedes que una necrosis no duele? Una necrosis pulpar. Le está generando un quiste así y como no tienen sensibilidad no les molesta. Entonces, cuando ya vienen con una fístula o con un quiste así de grande, entonces nos acordamos del dentista. Pues, hombre, si no cobramos por la primera visita ni por las limpiezas, entonces vamos a ir regularmente y vamos a detectar un problema antes que se desencadene. La cuestión está en que lo que es más importante para expresar la biología en su máximo potencial es tener una alimentación sana y equilibrada. Y aquí es donde los chicos de Spilab han incidido y a mí me ha cambiado mi forma de aplicar la odontología y mi forma de operar. Ha cambiado desde que estoy usando estos suplementos. Si el paciente, miren, estos son estudios que están publicados, inclusive de varios niveles de la pirámide de la evidencia, donde dicen que en España el 80% de la gente no tenemos una alimentación adecuada. Inclusive hay revisiones sistemáticas que están en lo más alto de la pirámide de la evidencia, junto con los metaanálisis, que dicen que la vitamina D es fundamental para el recambio de los huesos, para la asimilación y la integración de los implantes y de otras patologías. Pero no hablemos solo de implantes. La vitamina D es una reguladora, junto con otras hormonas y otras sustancias, de la proliferación y de la diferenciación celular. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando vayamos a poner un implante necesitamos que todas estas células que vemos aquí, las proteínas, los trombocitos, las células madre, los monocitos, los osteoblastos, estas estén activadas y tengan esa gasolina, ese potencial para poder expresarse en su máximo nivel. Y eso va en buena parte regulado por la vitamina D. La vitamina D no es solo el hueso que asimilas del sol. No nos hace falta para eso, hace falta para muchísimas más cosas. Y el 80% de la población la tenemos baja. La vitamina D, la ferritina y otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos los pacientes para optimizar estos recursos que tenemos? Vamos a potenciar y vamos a obtener unos resultados fiables siempre y cuando hagamos buenos hábitos, buena alimentación y visitemos a nuestro dentista para detectar una necesidad alterada a tiempo. Miren, si ustedes son tan capaces de llevar una alimentación perfecta, y ustedes, como yo, hago muchísimas analíticas porque mi mujer me las hace, le hago analítica a mucha gente. Detecto unas necesidades nutricionales brutales. Brutales. Nadie tiene la ferritina bien, nadie tiene la vitamina D, nadie tiene los oligoelementos bien. Y entonces, a veces hay que darle un extra punch al organismo para facilitarnos que nuestra biología, que si la apoyamos un poco, es agradecida más no poder, nos haga crecer. No es lo mismo ir de Sevilla, donde yo vivo, a Barcelona, en el AVE, que ir en bicicleta, porque cuando vayas por Carmona ya no puedes más. Sin embargo, con esto conseguimos que ese potencial se exprese en su máxima expresión, valga la redundancia. Entonces, los chicos de Spilab han desarrollado unos productos que yo tengo dentro de mi protocolo, y mucho más odontólogos, naturalmente, que hacen que no solo nos ayuden en el procedimiento per se, sino en la prevención, que es lo que hace que podamos fastidiar la cosa antes de comenzar. Entonces, te dan el máximo de las necesidades nutricionales diarias que tú necesitas y más, para que en la fase previa a un procedimiento quirúrgico invasivo y en la posterior tú estés siempre cubierto. Y encima tienen no quiero aburrirles, tienen una proteína que se llama Ovocet, que es una patente de ellos, que hacen que vehiculice el calcio a la unidad, a la osteona. Es un producto que yo les invito a todos a que prueben porque a mí me ha cambiado la vida. Y les digo más, ya no solo desde el punto de vista odontológico o desde el punto de vista de un cirujano. A mí, mis pacientes, he recibido muy buen feedback de esto porque me dicen, oye, desde que me estoy tomando esto tengo el pelo mejor, tengo ganas de leer, me han dicho ya varias personas. He salido a caminar
me duele menos la rodilla. Tengo un señor con una osteoporosis, es un señor muy mayor. Tengo un caso clínico, si quieres lo vemos, si tenemos tiempo cortamos. Tengo más vigor sexual. Yo, le preguntáis a ellos porque yo no sé por qué, pero es. Y eso es empírico, es ciencia, es verdad, pasa. Y no pasa una vez, pasa un montón. Entonces, a través de todo esto, ayudemos a la biología a expresarse a tope, porque normalmente todos tenemos estados carenciales. Estos suplementos alimenticios tienen diferentes protocolos en función de lo que vayamos a hacer. Uno es previo, otro es post y otro es para tratamientos ortodoncicos, que a lo mejor aquí nos importa menos, pero equilibran la flora, aumentan la respuesta de la inmunología, minimizan la posibilidad de infecciones, favorecen la vascularización, eliminan la necrosis, reducen la inflamación. Y estamos hablando de que si eso provoca estas necrosis maxilares, pues vamos a intentar ayudar al cuerpo a evitarlas. Entonces, a mí este producto es el que me tiene enamorado para prevenir. ¿Y por qué les digo esto? Y termino. Este producto tiene un montón de componentes que nos ayudan a prevenir estas patologías, porque no solo se trata de lo que pasa cuando sacas un diente, sino de lo que ocurre en tu flora cuando, en tu vida normal. ¿Cómo estás? ¿Qué mantenimiento tienes? Yo le hago un cultivo a cualquiera de ustedes y se asustarían de lo que tenemos en la boca. Entonces, esto nos ayuda a que, sobre todo, ya que en los últimos estudios sabemos que el actinomyces, que es un bacilo anaerobio gram negativo facultativo, nos hace que se pueda desencadenar esa necrosis de los maxilares. Vamos a intentar mantenerlo a raya junto con otros efectos. Vamos a intentar que no le demos el caldo de cultivo con el que vamos a tener problemas más tarde. Tengamos una buena higiene, utilicemos productos de calidad, visitemos a nuestro dentista, hagamos una dieta equilibrada, suplementémonos cuando haga falta y evitemos que se puedan producir estos problemas. Entonces, los chicos de Spine esto lo tienen claro y entonces siempre dicen odontología biológica, que es un concepto así como raro, pero es verdad. La biología es muy agradecida. Si nosotros ayudamos a la biología, esta nos va a devolver el abrazo multiplicado por 3. Antes hablábamos de abrazos, ¿no? Pues es verdad, doy fe, a mí me pasa. Y yo, de hecho, mis protocolos han cambiado desde que lo uso. Miren, termino. Esto es un paciente con una aquí se ve una necrosis del maxilar superior por toma de bifosfonato intravenosos de larga duración. El paciente tiene, no me acuerdo si eran, no, eran orales, no, mentira. Entonces, fíjense, bueno, no le describo nada. Tenía disconfort, dolor, no podía utilizar la prótesis, se le junta con una diabetes, tomaba Actonel. Bueno, la cuestión está en que yo no le quiero poner fotos feas ni nada, pero fíjense aquí. ¿Ven esta zona de exposición de hueso, estas zonas de inflamación? Esto es hueso expuesto, eso es una zona de necrosis. ¿Ve estos dientes, este hueso aserrado? Ese hueso aserrado es el problema que le ha causado. Este señor pues tenía, aparte de la edad, que tiene 90 y pico años, pues tenía una higiene muy mala. Intentamos ayudarle y fijaros lo que pasó a los 40 días, me parece que fue. Este es el mismo señor. Yo llamé a Alberto y a Antonio y les dije, oye, hemos pasado de aquí a aquí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ha regenerado todo este hueso de aquí? Para mí fue magia. De hecho, los llamé y les dije, oye, si esto es así, hemos descubierto la pólvora. Porque me quedé alucinado. Vean, y perdonadme las imágenes para los sensibles, ¿no? Fíjense, esta es como, yo no entiendo nada de coches, pero yo sé identificar un Ferrari de un 600. Entonces, esta zona de necrosis, ¿lo veis aquí? Y de afectación, fijaros cómo la mucosa queda tersa aquí, queda rosa, queda adherida. Es verdad que el valor de la foto es diferente, pero se aprecian las mucosas, ¿lo ven? Entonces, fíjense cómo cambia. Entonces, para mí, ha sido un descubrimiento y intento que se queden ustedes con esto igualmente, que ayuden de su parte a minimizar los riesgos y a potenciar sus virtudes, tanto por parte del clínico como por la suya. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Perdón por la tardanza. Nada, doctor, ha sido un placer. Gracias. Y personalmente me ha gustado mucho porque además es una frase que ayer dijo el doctor Vergés de yo opero como si operara a mi madre. Sí, así es.
Eso es ciertamente importante. Y lo de la odontología preventiva, también me quedo con eso. Me alegro. Voy por ahí. Un abrazo, quédese por ahí cuando esté, porque vamos a continuar hablando un poquito de este tema, porque ahora vamos a establecer conexión con el doctor Baltar, el doctor Pablo Baltar, al que ya tenemos en imagen. El doctor Baltar es doctor en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en Odontología y especialista en Cirugía Oral e Implantología. Es director médico de Clínica Baltar, es profesor de posgrado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y de la Universidad Católica de Murcia. Cuenta con más de 15 publicaciones científicas, comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Doctor Baltar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde está usted? ¿En Santiago de Compostela, en Murcia? Me da muchísima pena no poder estar ahí con todos vosotros, pero me fue imposible por agenda. Pero bueno, intentaré estar cerca de vosotros vía internet. Está en buen lugar y además lo importante es que le tengamos y que podamos ver su presentación en cuanto usted quiera, doctor Baltar. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Fantástico. Vale, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a OACI por su invitación y por su magnífica organización, por supuesto al doctor Borrego por su extraordinaria ponencia y a Spinelab pues, por su invitación. Bueno, mi charla va a ir muy dirigida, va a ir muy sencilla, sobre todo a lo que comentaba el doctor Borrego, a ese equilibrio que debemos de mantener, sobre todo en temas alimenticios, ¿vale? Hemos visto ya a lo largo de este congreso, de este magnífico congreso, lo que es la osteoporosis, que se rompe ese equilibrio entre la pérdida y la reconstrucción o reconstrucción de esa masa ósea, como se pierde ese equilibrio, se produce pues, una pérdida importante de todo lo que es el sostén o todo lo que es el andamiaje que permite que tengamos una correcto anclaje de nuestros dientes y posteriormente de nuestros implantes. Y por tanto, pues en muchos casos y cada día más nos encontramos pacientes pues, con patologías óseas y de otro tipo, y ya no es como ocurría hace unos años, que era muy difícil de tratar. Hoy en día, pues quiero también dejar desde aquí, desde Santiago de Compostela, pues un grito de esperanza para todos esos pacientes, porque hoy en día ya sí se pueden rehabilitar con muchas garantías. Evidentemente, como decía el doctor Borrego, no todos los casos tienen esa suerte, pero un grandísimo porcentaje de los casos hoy en día pueden ser rehabilitados. Con lo cual hay que darnos una respuesta tajante y que los pacientes con osteoporosis sí pueden tratarse con implantes, sí pueden ser rehabilitados recurriendo pues a la implantología. Voy a pasar a leernos una serie de casos clínicos para que ustedes vean pues, lo que es nuestro día a día, nuestra práctica diaria. ¿Vale? Vamos a ver un paciente, por ejemplo, con osteoporosis, a los cuales la tratamos con unos suplementos de calcio y de vitamina D de Osteoimplant, que son los que nos ofrece la casa Spinelab. Aquí vemos una paciente que en el lado derecho de sus imágenes vemos un puente fracasado, una paciente que había ido a varias clínicas y no le habían dado pues, una solución debido a su enfermedad ósea, y nosotros pues, vimos que era un caso que se podía tratar sin ningún problema. Extrajimos ese puente del lado derecho que está fracasado, que tenía una movilidad terminal, que no se podía rehabilitar, y instalamos los implantes sin ningún tipo de problema, y a los 3-4 meses colocamos sus coronas definitivas, lo cual lógicamente pues, a la paciente le produjo una enorme satisfacción y hoy en día pues, tiene una función perfecta y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a ver una paciente, quizás un caso más complejo, porque estaba tratada con bifosfonatos, como expuso el doctor Borrego. Tenía un puente fracasado en la parte izquierda inferior de la mandíbula. Pedimos una interconsulta con su reumatólogo para retirar esos bifosfonatos previos a la cirugía, y vemos aquí la otra imagen del puente fracasado, que tiene unas lesiones terminales y había que extraer ese puente. Hacemos la extracción, hacemos una regeneración ósea porque no fue posible colocar los implantes en el mismo momento de la extracción, ¿vale? Vemos una cicatrización a los 7 días, una cicatrización muy correcta, ayudada por supuesto por estos complementos vitamínicos de Spinelab, a los 15 días, ¿vale? Al mes postcirugía, y la colocación de los implantes con éxito y la colocación posterior de las coronas. Por lo cual, una persona que está tratada con bisfosfonatos, que en teoría
Hace unos años pues todos diríamos que no se podría tratar, que sería imposible, que tendría que bueno, pues llevar otro tipo de soporte protésico, pues está con sus coronas definitivas colocadas y sin ningún tipo de problema ni en la cirugía, ni en la colocación posterior de los implantes, ni en la colocación de las coronas, ¿vale? Vamos a ver ahora unos casos curiosos, lo que me puedo encontrar también mucho en mi práctica clínica y que quizás son los que más me han sorprendido. Vamos a ver a pacientes jóvenes, sin ninguna patología, con una buena reserva ósea, con una buena masa ósea, y vamos a ver un caso curioso, ¿vale? Vamos a ver un caso curioso. Esta es una paciente, como comento, una paciente joven, de unos 35, 36 años, sin ninguna patología, no fumadora, no diabética, sin ningún problema aparente en su historial clínico, y vamos a instalar los implantes a esta paciente en una cirugía normal que se prometía pues sin mayores complicaciones, y nos encontramos dos problemas. Primero, en este paciente nos encontramos que en la parte derecha de su mandíbula, en esta zona de este implante, encontramos un hueso extremadamente blando, en el cual casi no podemos instalar el implante, ¿vale? En la parte inferior exactamente lo mismo, de hecho tenemos que dejar los implantes un poquito supracrestales, fuera de la cresta ósea, ¿vale? ¿Y por qué ocurrió esto en este paciente que en principio nos prometía pues una tarde de gloria y una tarde muy tranquila? Porque este paciente no tomaba lácteos, no tenía una alimentación equilibrada, ¿vale? A pesar de la suplementación vitamínica que le dimos a este paciente, que hizo que posteriormente sus implantes tuviesen éxito, sí que nos encontramos que en el momento de la instalación, por ese déficit nutricional de este paciente, casi no podemos instalar esos implantes, al revés que los pacientes anteriormente que ustedes han visto, que el paciente con osteoporosis y tratado con bifosfonatos, ¿vale? Vamos a ver otro caso de otro paciente parecido, de una paciente sin ninguna patología, una paciente con un hueso aparentemente sano, normal, donde nos encontramos también con un déficit nutricional, ¿vale? Vemos en la radiografía, vemos unas zonas donde vamos a instalar implantes, que es la zona superior izquierda de sus pantallas y la zona superior derecha de sus pantallas. En principio no parecía que hubiese ningún problema en esta paciente porque era todo positivo y todo, bueno, digamos, era todo prometedor en esta paciente, y nos encontramos que en la zona superior izquierda de sus imágenes no pudimos colocar el implante porque el hueso era de una pésima calidad. ¿Qué pasó después esta paciente hablando con ella más en profundidad? Que tenía también un déficit nutricional, no se alimentaba bien, es decir, no estaba tomando la cantidad suficiente de calcio y vitamina D, como señalaba el doctor Borrego, con lo cual no fuimos capaces de instalar los implantes. Es decir, ¿hacia dónde vamos con todo esto? De que ya pueden ustedes estar viendo, estar comprobando que en pacientes con patologías óseas previas conocidas, osteoporosis, bifosfonatos, hemos sido capaces de instalar los implantes sin mayor problema, lógicamente con un protocolo previo y con unos cuidados post, y en pacientes que, en principio, en pacientes totalmente recomendados para cualquier cirujano, pues no fuimos capaces de colocar los implantes por la extrema baja calidad de su hueso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no tenía una alimentación adecuada, tenía una alimentación deficitaria en calcio y vitamina D. Exactamente igual en esta paciente de 36 años, una paciente joven, sana, no fumadora, no diabética, etcétera, etcétera, sana completamente, y nos encontramos exactamente lo mismo. En la zona derecha de sus imágenes ven que este implante está instalado, y les aseguro que este implante quedó instalado únicamente porque hicimos un anclaje bicortical. Corticalizamos con la cortical del seno maxilar, pusimos un implante de gran anchura, nos fuimos un poco hacia la zona posterior, pero era un hueso de extrema pobre calidad. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Esta paciente después nos confesó el día de la cirugía, que esto suele ocurrirnos, que los pacientes no nos cuentan toda la verdad, había sufrido unos déficits nutricionales de joven muy importantes, con enfermedades pues, como la bulimia, etcétera, etcétera, como la anorexia. Entonces, lógicamente, no tenían hueso en la mejor condición para la instalación de los implantes, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que decía el doctor Borrego, hay un déficit nutricional muy importante en la alimentación de los españoles y, lógicamente, a nivel mundial. ¿Por qué está ocurriendo esto? Primero porque estamos dejando de tomar leche, de tomar lácteos. Hay una moda ahora de reducir el consumo de lácteos porque hay una tendencia en la cual pues, que no es sano, que no está bien tomar derivados lácteos animales, y nos estamos encontrando con muchos problemas en las consultas, como han visto en los casos anteriores, de pacientes que no somos capaces de instalar los implantes por un déficit nutricional puro y duro, sin ningún tipo de patología. Mucho más
en déficit de vitamina D. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues está ocurriendo porque hay cada vez tendencias a ponerse menos al sol, hay un déficit nutricional importante y están provocando muchos problemas a nivel de la biología ósea, ¿vale? Mucho más que las patologías que, como decía el doctor Borrego, pues estaban casi estigmatizando a los pacientes, o muchos de ustedes, que les decían prácticamente que un dentista no les podía tocar porque tenían pues, osteoporosis, porque tenían bifosfonatos y que prácticamente no podían hacerle casi ni un empaste. Pues eso no es verdad. Hoy en día, afortunadamente, está avanzando la ciencia de una forma tan clara hacia más importancia nutricional que las patologías óseas previas, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo comentaba anteriormente, estamos reduciendo mucho el consumo de lácteos. Yo les animo, como hago con mis pacientes, sobre todo aquellos que tienen algún problema de biología ósea, es que aumenten el consumo de lácteos y aumenten, por supuesto, el consumo de los complejos vitamínicos específicos, como en este caso los de Spainlab, porque va a ayudar a que su biología ósea sea correcta. Es decir, mucho más que si tienen un problema pues óseo de base, ¿vale? Es muy importante la alimentación, lógicamente, porque cada vez los alimentos pues, que creemos, incluso aquellos que creemos que son sanos, no lo son tanto, porque tanto la manipulación en nuestras cocinas como la manipulación de la industria pues, está retirando mucho de esos nutrientes que en teoría deben tener esos alimentos, y es muy importante que lo que no podamos tener vía alimentación lo tengamos vía suplementación, ¿vale? Lógicamente eso es importantísimo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica, desde hace ya unos años, hemos empezado a hacer una anamnesis en el que siempre, a todos los pacientes que van a someterse a tratamientos invasivos, sobre todo tratamientos de cirugía, siempre le preguntamos los hábitos alimenticios. La gente, pues a veces se queda sorprendida, que preguntamos pues eso, patologías previas, operaciones, ingresos hospitalarios, etcétera, etcétera, y les preguntamos cómo se alimentan, si toman lácteos, si no toman lácteos, si toman leche, si toman yogures, etcétera, etcétera, porque eso para nosotros, para mi cirugía, mi práctica clínica, mi evidencia clínica, me ha demostrado que es un factor crucial. Y aún así, aunque los pacientes estén correctamente alimentados, he visto que necesito aportarles unos complementos, unos complejos vitamínicos extra, porque tengo que ayudar al organismo a que se regenere, darle, digamos, gasolina a esa regeneración que se crea después de una cirugía, que muchas veces son, bueno, pues invasivas, son cruentas, y necesito que esos pacientes tengan ese extra que necesitan para regenerar correctamente. Como decía el doctor Borrego, pues obviamente nos hemos encontrado al usar estos complejos vitamínicos que son específicamente diseñados para la práctica odontológica, nos hemos encontrado pues, con grandísimas sorpresas. Yo creo muchísimo en los componentes bioactivos. Yo siempre, cuando hago las regeneraciones óseas, siempre utilizo, por ejemplo, complejos bioactivos, ácido hialurónico, etcétera, etcétera, porque creo que al cuerpo tenemos que ayudarle, porque no es suficiente con lo que, como se decía anteriormente, con el coágulo, etcétera, etcétera, la regeneración ya no es suficiente, hay que darle más, porque tenemos la capacidad a día de hoy de darle más, ¿vale? Y hemos de darlo. A todos los pacientes que entran en nuestra consulta le aplicamos el protocolo de Spainlab, como decía el doctor Borrego, pre y post cirugía, con excelentes resultados. Por los componentes que tienen estos complejos vitamínicos no necesitamos. Yo necesito que mis pacientes tengan ese extra, esa gasolina extra que les permita regenerar correctamente, que el implante se osteointegre correctamente. El índice de fracasos que tenemos en la clínica es prácticamente despreciable a día de hoy, pues tenemos un protocolo muy estricto y básicamente es por este tipo de complejos y otro tipo de protocolos que aplicamos, ¿vale? En pacientes con osteoporosis lo implementamos con 1 o 2 meses antes, le damos esa gasolina antes al hueso para permitirle que esa vitamina D, ese calcio, pues ayude a que ese hueso esté en mejores condiciones, ¿vale? Y en pacientes que toman bifosfonatos, hacemos lógicamente la interconsulta con su reumatólogo o traumatólogo para que proceda a la retirada de estos productos, ¿vale? Lo que es importante, ya finalizando, es que encontremos un equilibrio, entre lo que es una patología ósea de base y la alimentación. En nuestro caso vemos que es muy importante la alimentación y así insistimos siempre a todos nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Bueno, yo para finalizar, muchísimas gracias, un abrazo a todos y nos mantenemos a la espera de cualquier duda o cualquier cuestión. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted, doctor Baltar. Muchísimas gracias. Creo que el doctor Vaquero quería añadir algo, quería comentar algo. El doctor Vaquero es coordinador de RSC de la Fundación OAFI. Don José Luis.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también al doctor Borrego anterior que participó, y la verdad es que nos habéis dado solución a algo que es un problema real entre los pacientes con osteoporosis. Realmente uno se plantea los implantes con miedo porque no tienen lecho óseo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una solución bioactiva, y además yo quería insistir, y es lo que os quería comentar ahora, que todos habéis tenido en la documentación la propuesta que nos hace Spainlab, que nos ofrece un tratamiento gratuito para todos los asistentes del Congreso. Hacer uso de ello, si necesitáis de un implante, lo que tenéis es que contactar con vuestro profesional, tanto odontólogo o cirujano maxilofacial, y que ellos se pongan en contacto con Spainlab y le facilitarán vuestro tratamiento que os va a resultar gratuito. O sea, muchísimas gracias. Yo solo quería dar las gracias a vosotros, a los dos ponentes, muchísimas gracias, y también a Spainlab por vuestra gratitud. Muchas gracias. Gracias, doctor Baltar. Y gracias al doctor Borrego nuevamente. Gracias a Spainlab.